SER Podcast. Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? Pere Estupiñán, Javier San Pedro, buenos días. Buenos días. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. ¿Habéis mirado mucho si había espuma en el inodoro en la última semana? Todos los días, Yo sí. sin falta. Para quien no lo sepa, recomiendo que se baje el podcast o el archivo, lo que sea, de la semana pasada, porque el nefrólogo hizo que todo el mundo mirase la espuma de su orina. Sí, porque tiene proteínas. Si hace espuma es que tiene proteínas, ¿no? Y si tiene proteínas es que... No, que el riñón que no está filtra bien. perdiendo. Bueno, en fin. Oye, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha publicado, lo hace todos los años, una encuesta sobre percepción social de la ciencia. Y esto os interesa a vosotros como pareja cómica. ¿Qué tal os fue, por cierto, como pareja? Bueno, yo creo que lo estamos ya abordando, ¿no? Ya. O sea, ¿Tenéis agente ya? ¿Tenéis un agente? Yo creo que es lo que nos falta para ya hacernos incluso millonarios, ¿no? Una gente de esos gordos que fuman puro. Muchacha. Que tiene como estrellas a Pere y a Javier y a Scarlett Johansson, ¿no? Ese mismo Hombre, agente. la preferiría, No sí. estaría mal. Los resultados de esta encuesta son cada año peores. Más del 40% de españoles cree que los gobiernos han producido virus para controlar su libertad. El 40% de los Sí, encuestados. Es tremendo. El 50% opina que las farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas, y eso es el doble que hace 4 años, durante la pandemia. Es decir, las vacunas nos han salvado y, sin embargo, cada vez la gente las odia más. La mitad de la población cree que el gobierno está tratando de ocultar la relación entre las vacunas y el autismo. Esto es un bulo muy conocido, lo de las vacunas y el autismo. Robert Kennedy se ha destacado por estimularlo, incluso está implementando políticas en la FDA y los CDC para sacar sus ideas erróneas y falaces adelante. Pero a mí las cifras estas me han dejado de piedra, o sea, casi me caigo de espalda al leerlas. Es el 50% Sí. de la gente cree que el gobierno oculta la relación entre las vacunas y el autismo. El 50% de la gente. Es tremendo. Sí. Estamos haciendo algo fatal. O sea, son tan salvajes que yo pensaba que debía estar mal formulada la pregunta. Por ejemplo, la de que el 40... Y no, ahora te leo la pregunta tal y como está, pero la de que los gobiernos han producido virus para controlar su libertad, que es más de un 40%, pero es que en la escala de 1 a 7, el 20% dicen 7 de 7. O sea, completamente seguros. Y la pregunta es... ¿Se han producido virus en laboratorios gubernamentales para controlar nuestra libertad? O sea, no da margen a dudas. No es que esté mal formulada, es muy clara. Y 1 de cada 5 dice completamente seguro que sí. Y otro un 40% dice... Y otro más dice que también. ¿No? Pero aunque no Entonces, comparta claro, esto nos preocupa. O sea, bueno, nos preocupa o nos frustra. Yo ya no sé si es más preocupación o eso te iba a decir. frustración. Porque... Yo hay cosas con las que creo que es muy difícil luchar, y más aún en los años venideros. Pero claro, esto significa que hay un montón de gente que solo se informa por determinadas redes sociales, no por la prensa o los medios de comunicación convencionales. Efectivamente, no leen los medios de comunicación convencionales, porque yo ninguna de estas barbaridades Claro, las he leído en ha ningún sido periódico. defendida en ningún periódico jamás. Claro, nunca. Estos se están informando por redes de cuñados, por tuberías de cuñados que circulan por las redes sociales, y se creen que eso es información, pero es que no estamos hablando de una pequeña fracción marginal de la población, estamos hablando de la mitad o casi la mitad de la población. Déjame que, porque la encuesta tiene más jugo, ¿eh? O sea, un 80% de las personas dice que le falta información científica. Esto es un dato importante también. ¿Sabes? Es decir, se sienten que están poco informados, que reciben poca información científica. Déjame hacer un paréntesis. Yo creo que nadie, por ejemplo, que escuche este programa, es decir, que recibe información científica, vaya a pensar que el gobierno fabrica virus y tal, y que hay el autismo. Con lo cual, no sé si incluir, por ejemplo, secciones de ciencia en todos los programas de los medios convencionales ayudaría, porque esa gente no va a escuchar. Yo creo que no, estoy de acuerdo contigo. O sea, por mucho... En fin, cualquier persona, cualquier español que quiera
informarse sobre ciencia lo tiene a huevo. O sea, es que la mejor ciencia disponible está a su disposición enteramente. Lo que ocurre es que no quiere leerla. Prefiere informarse por fuentes espurias, ignorantes o maliciosas, cuyo único objetivo es engañar al sector más ignorante de la sociedad. Ahora, si el sector más ignorante de la sociedad es el 50% de España, yo me retiro. O sea, me voy a Islandia. Dan ganas de meter la cabeza debajo del suelo. Pero que hay otra contradicción también. Tú dices que no le interesa. O sea, había unos datos que aquí en las encuestas a veces la gente no sé si responde lo que es o lo que quiere ser. ¿Vale? Porque si le preguntas qué es lo que más te interesa, por encima está la medicina y la salud, después la nutrición, después viene un par de cosas más, la ciencia, y en último, los 3 últimos puestos son cosas de famosos, política y deportes. Esto es lo que la gente dice que no le interesa. Esa es la misma gente que dice que solo ve documentales de la 2. Exacto. Yo lo llamo el efecto la 2, ¿no? Si vas a la calle con un micrófono y preguntas a la gente, todo el mundo ve los documentales de la 2. Luego ves la audiencia y queda palmariamente claro que mienten como bellacos todos. Pero claro, los que digan que les interesa mucho la ciencia están mintiendo, evidentemente, y que les interesa poco a los famosos y los deportes. ¿Pero de qué vais? O sea, sois unos mentirosos, eso es lo que soy. Te estás indignando por momentos. Pero la consecuencia de estos datos es que una de las cosas que se marca incluso como conclusiones finales es que hace falta más divulgación. Pero yo creo que no. O sea, está muy bien que haya más divulgación porque quienes creen en la ciencia creerán más en la ciencia, pero quienes han dejado de creer los hemos perdido para siempre. Claro, lo que sobra es desinformación. Me siento muy pesimista también. Sí. Luego hay cosas que no entiendo, porque los calendarios vacunales aquí los sigue todo el mundo, prácticamente. Hay un pequeñísimo porcentaje de la población que no vacuna a sus bebés y sigue los calendarios de vacunación. Durante la COVID todo el mundo se vacunó. Entonces, este escepticismo con las vacunas, ¿a qué viene? Sí, de hecho puede ser una crítica también a la propia metodología de estos estudios. O sea, ahora hay muchas maneras novedosas, también con redes sociales, con inteligencia artificial, con Big Data, de saber el comportamiento real de la gente. O sea, lo de las encuestas en estudios sociológicos está cambiando un poco. La manera de mirar el comportamiento de la gente, bueno, puede ser más fiable viendo datos de cuánto tiempo pasan mirando una cosa u otra. Trampas. Claro, o sea, mirando... O sea, ¿quién sabe? Por cierto, hablando de la 2, ¿qué hay de lo tuyo? ¿Se puede decir? Pues se puede decir que no hay nada todavía. Y también estaba un poco enfadado con esto. Nos dijeron... O sea, te refieres al Cazador de Cerebros, claro. La siguiente temporada. O sea, un programa con no sé cuántos premios, 8 temporadas, pero un montón de premios Nobel, un gran prestigio, según los propia gente de la 2 que nos defiende, pero que no sé si es que a la nueva dirección le interesa menos la ciencia, porque ahora mismo no tienen ningún programa de ciencia en antena. No quiero decir nada malo, no sea cosa que se mire en mi contra, que están haciendo cosas muy bien y están revaluando sobre todo la 1 y tal, pero el hecho es que se nos dijo paciencia y esperanza y lo que nos continúan diciendo es paciencia y esperanza, que sí que están muy contentos. ¿Pero cuánto hace que terminó la última temporada? La última temporada se emitió antes de verano del año pasado y teníamos que producir, en principio en octubre nos dijeron de producir para abril, mayo y junio de esta temporada. Lo que pasa es que se paró por cosas y tal. Y que sí, que quieren mantener la marca y quieren mantener al Pere y todo, pero que ya hablaremos. Yo, como no tengo nada con Televisión Española, puedo decir que me parece una pésima idea eliminar los programas de ciencia de la 2. No, hombre, obviamente. Lo puedo decir así y me quedo ahí para no... Bueno, pero no es eliminarlos porque no hay un comunicado oficial, es no potenciarlo y no mostrar interés, ¿no? No, además, todo, a ver, que todas las comunicaciones que he tenido son positivas en el sentido de que sí que quieren continuar. Lo que pasa es que paciencia y esperanza, y a mí, yo que no es que tenga una gran paciencia en general. Pero... Oye, hablando de vacunas, el nuevo panel de expertos, entre comillas, nombrado por tu gran admirado Robert Kennedy Jr., Javier, ha respaldado una demanda histórica de los antivacunas, que es rechazar el uso del tiomersal. No sé lo que es. Tiomersal o timerosal, que de las dos formas se puede decir. Esto es un medicamento que se usa desde hace
100 años. Realmente no tiene nada que ver con la acción de la vacuna en sí misma, sino que es un conservante, ¿no? Porque hay viales de los que hay que sacar 5 dosis o 10 dosis de vacunas y no puedes permitir que se te contaminen entre una y otra. Y esto es una molécula orgánica muy pequeña, pero que lleva un átomo de mercurio. Y esto, pues, los ignorantes y los maliciosos y su jefe, que es Robert Kennedy Jr., lo han convertido, como el mercurio es un metal pesado y es tóxico, pues han cogido esa partecita de verdad y lo han convertido en una categoría de estupidez que va a un nivel más allá, ¿no? Realmente las dosis de mercurio que tienen estas vacunas desde hace 100 años equivalen a comerse una lata de atún. Literalmente. Pues les estás dando ideas. Boicotear a Ortiz. Bueno, a que se atrevan a eso es otra historia. Y además que es un tipo de mercurio con una molécula que no se acumula, o sea que Sí. o sea, no Sí, está demostradísimo que no es. Sentido, está demostrado, sí, se lleva usando 100 años. Y realmente este es un problema sobre todo para los países de bajos ingresos, de bajos recursos, donde sí hay que usar estos viales de 5, de 10, porque en un país rico se pueden usar viales de 1 y te ahorras el tiomersal o timerosal. Oye, hay otro estudio publicado en The Lancet que alerta de que la vacunación, yo no sé si mal de muchos, consuelo de tontos, la vacunación se ha atascado o empeora, no solamente en España, en todo el mundo, y tampoco es en zonas de desarrollo, también en 20 países considerados ricos: España, Japón, Italia, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia. Sí, lo que dices, Javier, dan ganas a lo mejor de... Sí, es una eso, consecuencia no de lo que decíamos antes, de la desinformación, de cómo los mensajes exagerados llegan. Yo el otro día estaba vacunando precisamente a Ada, que tiene 3 años, y le pregunté a la pediatra si le llegaba más gente, y dice que desde después de la COVID sí que llega más gente con dudas, y de repente se empezó a indignar. Decís que una pediatra con mucha experiencia, yo he visto morir niños de tosferina, de sarampión, o sea, es que sabes lo que causan estas enfermedades, que ahora ya no existen, y como que ya no existen, no les tienen miedo, o casi no existen, y como casi no existen, no les tienen miedo, y como no les tienen miedo, ¿para qué vacunar? Pero es que si dejas de vacunar, vuelven. Entonces, claro. y ellas ve las consecuencias de todo esto. Es una indignación enorme. Oye, alguna noticia en positivo. Aquí hay una esperanzadora. Un estudio confirma que nacen nuevas neuronas en el hipocampo, al menos hasta los 78 años. Desmiento. Hay esperanza para algunos. Desmiento esto categórico. Bueno, el estudio ha visto que en algunas personas más que en otras. Eso puede explicar. No, bueno, ese era un tema que ya se sabía casi seguro, que en el hipocampo había neurogenesis, nacían nuevas neuronas. Es una cosa que al principio, muchos años atrás, se decía que no, que tú nacías con un número finito de neuronas y se enlazaban más o menos, pero que no se creaban, y ya poco a poco se empezó a ver que sí, y ahora es curioso, fueron los estudios de la bomba. Ah, sí, de la bomba atómica. Sí. Que estudiaron a la población que había estado próxima al primer ensayo nuclear en Los Álamos, ¿no? Y resultó que podían usarlos como una especie de experimento natural, porque tienen marcadores radiactivos. Sí, de carbono 14. Pero entonces en las células que están en división tienen que duplicar todo su material genético e incorporan un montón de lo que hay en el ambiente, ¿no? En este caso las sustancias radiactivas, y vieron que en el hipocampo, que es una región concreta del cerebro fundamental para la formación de nuevas memorias y la recuperación de las viejas y para otras muchas cosas, había neurogénesis, que estaba incorporando radiactividad, de manera que las células estaban en división. Esto es curioso, ¿no? Sí, de hecho estos estudios de la bomba son únicos. Es decir, en la atmósfera hay una cantidad de carbono 14 por los rayos cósmicos que ionizan. Carbono 14 tiene 2 neutrones más que el carbono 12, ¿vale? Entonces eso se acumula en los vegetales, en la comida. Es decir, nosotros tenemos la misma proporción de carbono 14 que tiene la atmósfera. Cuando un ser vivo muere,
el carbono 14 se desintegra un poquito más rápido que el 12. Entonces eso sirve para decir, a ver cuánto se ha desintegrado, por tanto, cuántos años ha pasado desde que se murieron. La datación por Y carbono cuando hubo las pruebas de carbono 14, se ionizaron mucho más, las pruebas nucleares, eso provocó mucha más ionización de carbono 14. Hubo durante un par o 3 de años mucho carbono 14, que no es tóxico ni nada, en la atmósfera, lo incorporaron las personas que estaban vivas a sus cuerpos, y eso permite ver, por ejemplo, si las neuronas del cerebro se han creado, lo que decías tú, se crearon después de eso porque tenían más carbono 14, o todas eran de antes porque tenían menos carbono 14. Y con eso se hicieron un montón de experimentos. De hecho, porque yo escribí un artículo sobre eso hace mucho, y me acuerdo, 2 hermanas que encontraron mayores, muertas, en su piso, y querían ver si alguna había fallecido antes o después. Y utilizaron este carbono 14 reciente para demostrar que una había fallecido unos 6-7 meses antes. O sea, es un experimento que ya no se puede volver a hacer, pero se hizo durante una época. Y con eso hay un enigma de fondo, un problema interesantísimo, que es por qué hay neurogénesis en el hipocampo, ¿no? Porque si es el lugar del cerebro donde se forman nuevas memorias, una hipótesis obvia que se le ha ocurrido a cualquier neurocientífico es que tenga algo que ver la formación de nuevas neuronas con la formación de nuevas memorias, pero esto no se ha podido demostrar, lo contrario tampoco, y es un problema interesantísimo, un enigma neurocientífico muy interesante. O sea, hasta los 78 años, ¿no? Ese es el corte. No, a partir de ahí ya las neuronas, vamos, se van suicidando. No, que ya siguen muriendo al mismo ritmo que antes, pero ya no las repones. Ya. Bueno, pues en esta nota tan pesimista os despido. Pere Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.